El día de hoy les tengo un tema que a mí me encanta y es sobre la sabiduría del alma. Primero quiero dejar en claro qué es el alma. El alma es una parte de nuestro ser, es la parte donde reside nuestra vida y que está conectada y ligada directamente al poder de Dios, ya que Dios creador es quien también creó esa parte de nosotros que es nuestra alma, o también se le puede llamar como nuestro espíritu. Ahora, la sabiduría es conocimiento. La sabiduría en sí misma tiene una conciencia propia. O sea, es como si la sabiduría tuviera vida en sí misma. De hecho, la tiene. Y, o sea, esta sabiduría viene también directamente de Dios. Entonces, la sabiduría es esta parte que no está con nosotros, que es externa. De hecho, hay un versículo de la Biblia donde dice que para tú tener sabiduría, o sea, para llamarla, tienes que decir lo siguiente: sabiduría, ven a mí. Entonces, básicamente, la sabiduría se le podría llamar como que es una entidad. No sé si entidad podría acertar exactamente con la palabra que estoy buscando, pero me refiero a que la sabiduría tiene conciencia y vida en sí misma. O sea, tiene capacidad de elección, tiene vida. Y es como, sí, o sea, se le podría llamar como, para hacerlo de una manera más entendible, una entidad. Entonces, esta entidad, ¿qué tiene o de qué implica o en qué consiste? Esta entidad está llena de conocimiento que se puede utilizar de cualquier forma, de cualquier aspecto, llámale de manera humana, en esta división de el bien y el mal, que básicamente es un constructo humano, de un entendimiento humano. Y cuando estamos hablando de la sabiduría del alma, o sea, la unión de estas dos cosas, te estoy hablando de que el conocimiento de Dios, que tiene conciencia y vida en sí mismo, al unirse con tu vida, que está ligada directamente a Dios, haces una unión. Y esta unión entonces es lo que te lleva a tener un discernimiento claro, a tener una comprensión inmensa de lo que es la vida y las cosas que importan y que no importan tanto, y cómo puedes no sumergerte en una ilusión que es sumamente temporal, que es terrenal, porque si hablamos de una manera sincera, o sea, una de las verdades irrefutables de la vida es que todos los seres humanos vamos a morir sí o sí. Y, o sea, máximo estaremos aquí 100 años. 100 y algo. Se han escuchado historias de que personas han vivido 109, 110 o hasta poquitos más años. Pero la norma está en 100 años. Y hay personas que ni siquiera llegan a los 100 años, que se quedan en 50 o 30 o 70. Entonces, básicamente, la experiencia humana es una experiencia terrenal. Mi cuerpo físico es una experiencia humana terrenal tangible, o sea, lo puedo tocar, existe para mí a través de mi sentido del tacto. Y si te estoy hablando de que aquí duramos básicamente entre promedio 100 años viviendo en esta experiencia, entonces está más que claro que si tú crees y está en tus creencias de que cuando fallezcas y mueras vas a seguir teniendo vida, que es la promesa que vino Jesucristo a mostrarnos y a entregarnos. O sea, si tú crees que después de tu muerte sigue habiendo vida, entonces deberías de pensar, a comprender y a discernir y preguntarte qué cosas sí importan y qué cosas no importan tanto. O sea, yo ya les comentaba en uno de mis videos pasados que el deseo más grande que podemos tener nosotros en nuestra humanidad, siendo conscientes de que existe nuestra alma también,
es el conocimiento literalmente de nuestra propia alma. Y ese conocimiento es inmenso, es vasto y hay muchísimos más regalos internos y de mucho más peso y apreciación que cualquier cosa material externa pueda ofrecerte. Y entonces cuando tienes este deseo último de conocerte a ti mismo, de conocer tu propia alma, todos los demás deseos desaparecen. Y cuando tú estés en ese punto de tu vida donde ya hayas tomado esta conciencia de tú como ser humano entre todos los demás seres viviendo en la tierra, entonces puedes como detach, o sea, no encuentro la palabra ahorita en español, pero, o sea, como desligarte, de todo aquello que también sigue siendo material. Y no estoy diciendo que lo materializado sea malo o esté mal o no tengas por qué quererlo, o sea, no. A mí me gustan las cosas lindas, me gusta disfrutar de la vida, me gusta literalmente mi experiencia humana. O sea, me gusta vivir mi humanidad y, o sea, implica muchísimas cosas. Implica desde cuidar tu físico, cuidar tu mente, cuidar tus emociones, hasta cuidar tu espiritualidad. O sea, pero la espiritualidad son niveles ya más elevados. O sea, la capacidad de desligarte de todo aquello material, a pesar de que sabes que eres materia en este preciso momento en el que estamos aquí, en el que tú me estás escuchando, es diferente. O sea, cuando tocas como estas fibras de espiritualidad, empiezas a escuchar como cosas que son que van más allá, que son como casi mágicas, que tienen como una esencia como que se le podría llamar como no realista, porque no son materiales, o sea, no las puedes tocar, no las estás viendo, no son tangibles, pero sabes que existen y que están ahí, y a mucha gente les ha ayudado todo lo que tienen dentro. Y de ahí también vienen las emociones, los problemas, etc. Pero las emociones y todo eso también están ligadas a la humanidad. O sea, ¿quién te dice que cuando fallezcas ni siquiera vas a comprender qué era el enojo? ¿O quién te dice que justamente viniste a esta tierra para comprender el enojo? Entonces, o sea, lo que yo te estoy hablando, el nivel espiritual es muchísimo más elevado que hacer dinero o verte bonita o conseguir a la pareja de tus sueños. Es mucho, mucho más elevado. O sea, la espiritualidad es el lenguaje de Dios, es la experiencia de Dios en sí mismo a través de tu propia vida. Y, o sea, como esta parte del conocimiento del alma, o sea, es tener conocimiento de Dios en tu propia vida. O sea, llegar a conocer a Dios desde tu vida interna, desde todo lo que hay dentro de ti. O sea, ¿cómo vas a encontrar la verdad de otra forma? Yo puedo llegar a decirte de que la verdad de la vida es esta, esta y esta. La verdad del universo es esta, esta y esta. La verdad de la trascendencia del alma es esta y esta y esta. Ajá, ok, yo te la estoy diciendo. Y tú estás aprendiendo así, que es como nuestros padres aprendieron sus religiones o sus creencias. O sea, porque sus papás y los papás de sus papás se lo platicaron. O sea, son creencias heredadas de generaciones y generaciones y generaciones. Que a lo mejor son creencias que ya no les funcionan. O que sí, o sea, ya no sirven, ya es como, ok, ¿qué más hay? Esto como que ya no encaja conmigo. ¿Qué más hay? O sea, ¿qué me puedes enseñar? Algo que nutra y de verdad haga que mi alma se regocije porque ella sabe que eso es la verdad. Entonces, ahí ya no te puedes engañar, o sea, porque el alma perfectamente, o sea, es la mejor para distinguir y discernir. O sea, el alma sabe completamente la diferencia entre lo oscuro y las cosas de la luz. O sea, está entrenada, está capacitada, tiene el conocimiento de saberlo, no la puedes engañar. O sea, si yo estoy platicando contigo y te estoy diciendo mentiras, pues, claro que te puedo engañar.
O sea, como otra gente lo puede hacer. O tú también puedes hacerlo a engañar a otras personas. O sea, se puede hacer, ¿no? Pero en el alma, cuando sientes que algo es verdad y resuenas y empatas con toda esa información que estás recibiendo, sabes que ahí es el lugar correcto. Entonces, como el conocimiento del alma está ligado directamente a Dios, que Dios es el conocimiento eterno, el que sí es la verdad, el comienzo y el final de todo, entonces es como, es lo mejor, o sea, esta parte del conocimiento del alma es lo más potente, es la cosa más que tiene como jugo en sí misma, lo más satisfactorio, lo más certero, donde sabes que estás viviendo a través de una verdad. Y si esa verdad la descubriste a través de ti mismo, o sea, ¿qué más certeza necesitas que esa? Y también, o sea, por ejemplo, cuando decides venir a esta tierra, tú ya decidiste, ok, quiero vivir esto con esta persona, quiero hacer esto, después quiero viajar a esta parte, quiero experimentar esto, bla, bla, bla. O sea, todo eso tu alma ya lo decidió, ya está decidido. Entonces vienes, tú elegiste a tu familia, a tus padres, las mascotas que ibas a tener y también ellas te eligieron a ti y 1000 cosas más. Entonces, cuando, o sea, tu alma sabe el camino. Tu alma reconoce qué cosas son las que tienes que hacer y mientras tú estés alejado de tu camino, vas a ser débil. Cuando tú te acerques a tu camino, tu alma comenzará a brindarte de su fuerza para que entonces tú no puedas ser engañado. Y no te estoy diciendo de ser engañado como por otras personas así, no. Ser engañado en la experiencia misma que te vuelca en los engaños materiales, en las distracciones, en perder tu tiempo y no tomar los aprendizajes a los que viniste aquí. Entonces vas a volver a venir a trabajar los mismos aprendizajes porque realmente no aprendiste la lección. O sea, la vida es como un juego. O sea, vienes con una intención de ganar el juego, o sea, aprender ciertas experiencias, ciertas cosas, vivencias. Y si no las aprendiste es como perder una vida en el juego, o sea, vuelves a regresar, ¿sabes? Pero ya tienes un poquito más de conciencia o aprendizajes de los que tenías cuando perdiste el primer nivel de esa primera vez en este juego, o sea, el juego llamado vida. Y, o sea, el alma, por ejemplo, nosotros tenemos de que nuestra conciencia, obviamente también está la parte inconsciente, pero la otra parte es como, o sea, sí ubican de que una es aquí y otra es acá. Esta parte que es como literalmente el alma, el espíritu, esa parte tiene conciencia por sí misma. Y hay una palabra que no sé si la has escuchado, pero es como mi yo superior. Es tu yo, o sea, tú misma persona que sabe cosas que tú no. Como cuando, por ejemplo, te puedes sentar, cerrar los ojos y comenzar a imaginar, no sé, tu vida ideal. O que es algo que quisieras lograr en 5 años, 1 año o, no sé, 6 meses. O tal vez mañana o hoy mismo, ¿sabes? Entonces te sientas y comienzas a imaginar. Literalmente, la imaginación es una de las cosas más poderosas a las cuales nos podemos como acercar a la potencia de Dios. O sea, porque Dios crea a través de su palabra, a través de su pensamiento, a través de su aliento de vida. Y nosotros podemos hacer casi lo mismo en nuestra imaginación. O sea, tú siéntate, imagina, tu imaginación no tiene límites. Puedes imaginar lo que tú quieras. Puedes crear en tu mente lo que tú quieras, como quieras, con quien quieras, cuando quieras. Puedes imaginar escenarios reales o irreales. No hay límites. Dios tampoco tiene límites. Tu imaginación te hace parecido a la potencia de Dios. Dios crea a través de su imaginación. ¿Cómo sabes que no has sido tú mismo creado por la imaginación de Dios? O sea, que Él te pensó, te planeó y dijo, quiero que su vida sea así, 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 y exististe. O sea, tú también puedes hacer lo mismo. Tú puedes crear a través de tu imaginación miles y miles y miles de cosas, reales o no, pero en tu mente lo son. Una de las cosas de la psicología es que cuando tú estás
O sea, bueno, más bien, voy a empezar con esto. Hay una frase que dice, si vuelves a recordar es como volver a vivirlo. Y la psicología nos dice que cuando tú estás imaginando, creas. Si tú te estás imaginando en ciertos escenarios haciendo ciertas cosas repetitivamente, eso lo vas a crear. O sea, la mente no reconoce diferencia entre un escenario real y un escenario imaginario. Entonces, cuando tú imaginas, tú creas. O sea, estás ligado a la potencia creadora infinita de miles de posibilidades reales o no reales, directas en Dios. ¿Sí me entendiste? Ok, va. Entonces, esta sabiduría del alma va muchísimo más allá que el conocimiento mismo de mi mente, sabiendo que yo soy consciente como ser humano y que tengo un alma que ha sido creada por Dios. O sea, va mucho más allá que eso. La sabiduría del alma tiene planes mucho más grandes de los que tu mente humana puede imaginarse. Esta sabiduría de tu alma conoce planos de la existencia que tú no tienes ni idea. Conoce otros mundos, otras vertientes, otras situaciones, otras experiencias, emociones, o a lo mejor ni siquiera existen las emociones allá, ¿sabes? Enfermedades, situaciones económicas distintas. O sea, esa sabiduría del alma lo sabe todo, es sabiduría de Dios. Dios ve todo, sabe todo, reconoce todo, hace todo, es capaz de todo, es infinito. Asimismo la sabiduría del alma. Y si tú crees que no tienes alma, ok, quiero que busques en Google cuánto pesa el alma. Literalmente el alma pesa en cierto número de gramos. Ahorita no me acuerdo perfectamente, pero, o sea, ahí te dice el científico que la descubrió, cuándo se descubrió, cómo se descubrió y cuánto pesa el alma. O sea, porque pesaban a personas que estaban a punto de fallecer y después de que fallecían, su cuerpo pesaba menos. Entonces, el alma es una cosa verdadera. Y cuando reconoces el alma y entonces la sabiduría del alma y que tu imaginación tiene de verdad muchísima potencia, te conviertes en una persona sumamente elevada, sumamente sabia. Y si aprendes a manejar todo eso, créeme que te convertirías en alguien muy especial. Nos vemos.